Hola, buenas. Vamos a grabar la clase de leucemias agudas. Yo soy el doctor Álvaro Pizarro Quevedo. Trabajo en el Hospital Clínico San Borja Arreda. Partimos. Primero, un caso clínico. Se trata de un paciente varón de 25 años que consulta por un cuadro de odinofagia y alza febril y que no responde en forma eh, habitual, ¿cierto? No, se empieza a escapar de la evolución natural de un cuadro típico respiratorio y consulta varias veces, por lo tanto, en algún momento se toma un examen de sangre y aparece esto, una hemoglobina de 9, BCM de 90, con leucocito de 3200, con un 15% de segmentados. Plaquetas 110.000. Un hemograma que llama la atención, ¿cierto? En un paciente joven, con cuadro poco característico. Empieza el frotis periférico, describen el frotis periférico y aparecen estas células que son unos blastos con núcleos con una cromatina laxa, con algunos gránulos y en el frotis aparece un bastón de Auer como se muestra ahí en la figura. Entonces, primero algunas preguntas que según criterio morfológico y fisiopatológico, ¿a qué tipo de anemia tiene este paciente? ¿Esta anemia se debe a qué causa, ¿cierto? Que aparecen ahí diferentes alternativas. ¿Y qué conducta tomaría usted? Vamos a desarrollar el tema entonces de leucemias agudas. Obviamente las respuestas están inducidas por el título de la presentación, pero importante es darle un contenido, ¿cierto? Lo clásico es que la leucemia corresponde a enfermedades clonales de las células hematopoyéticas y que constituían en su definición clásica más de un 20% de blastos en la médula ósea. Este porcentaje de 20% ha ido variando en el tiempo en la historia de las leucemias agudas porque, como veremos más adelante, ¿cierto? Existe un avance desde la morfología de la célula o del blasto o de la célula maligna a un estudio, ¿cierto? Tanto de un punto de vista de su inmunofenotipo, de su citogenética y de su biología molecular. Entonces, actualmente se han podido detectar leucemias agudas eh, con una ser muy exactos en la definición de leucemia aguda, dado su citogenética y su biología molecular, y por lo tanto ya no se requiere de un 20% de blasto, sino que un menos porcentaje, más de un 10% de blasto, y con ciertas características citogenéticas y moleculares, uno ya puede hablar de leucemia aguda. Por otro lado, ¿cierto? En general, esta leucemia uno las divide en mieloides y linfoides, y si bien corresponden a un pequeño porcentaje de los cánceres en su totalidad, sí representan un gran eh, impacto tanto afectivo como económico, como también las capacidades de respuestas para poder dar un efectivo tratamiento a estas enfermedades con un manejo bastante multidisciplinario. ¿Mm? Un poquito de historia. Por- de Rudolf Virchow, ya en el siglo XIX, ¿cierto? Plantea que su teoría celular y por lo tanto em, este axioma de que toda célula proviene de otra célula y no de un material amorfo, da hincapié o da la base para todo lo que significó el estudio de la célula y de estas estructuras, de las alteraciones estructurales, morfológicas y también a llegar a alteraciones moleculares de la célula. ¿Mm? Esta teoría celular tiene una serie de principios, ¿cierto? A mí me gusta destacar este principio principio de la lesión celular, en que si se quiere conocer lo que en la enfermedad es verdaderamente fundamental, lo que está verdaderamente ocurriendo, hay que recurrir al estudio de la célula.
¿cierto? Y esto dio base a todos estos principios eh, de, del estudio más científico de las enfermedades y que tiene que ver con un concepto más biologicista biologicista, digamos, y que generó un gran desarrollo en las enfermedades en este tipo de enfermedades y como siempre la balanza va cambiando, ¿cierto? También nunca debemos olvidar que estas enfermedades ocurren en los seres humanos y por lo tanto estos seres humanos tienen un contexto socioeconómico, un contexto afectivo, un contexto histórico y por lo tanto también hay una serie de principios que uno debe respetar cuando uno trata estas enfermedades. No fijarse solamente en lo biológico, no solo en lo biomédico. ¿Mm? Eh, Aquí tenemos una foto en que muestra el Hospital Herrera, el pabellón de Errázuriz del Hospital Herrera, que es el lugar donde yo trabajo, porque el Hospital Herrera, que era un hospital de niños, después se une con el Hospital de Adultos y se forma el Hospital Clínico San Borja Herrera. Y en este lugar está este microscopio que yo lo muestro porque es un microscopio sin fuente eléctrica, con una fuente, con un espejo. Y gracias a este microscopio podemos nosotros entrar a estudiar estas células. Y estas células, cuando uno las empieza a estudiar, ¡rum!, aparece este mapa de todo el tejido óseo, de toda la hematopoiesis, ¿ya? Que llega a ser fascinante desde un punto de vista morfológico cuando uno empieza a entenderla, a descubrir los segmentados, los faciliformes, los juveniles, los mielocitos, los promielocitos y los miloblastos, que es las unidades formadoras, ¿cierto?, hacia el origen celular, hacia el stem cell, que es donde se originan tanto las diferentes líneas celulares, la célula mieloide, la célula linfoide, y cuando se empieza a clonar una de estas células, empieza uno a entender que empieza a producirse un solo tipo de célula clonal y por lo tanto neoplásica, y por lo tanto se pierde toda esta diversidad y empieza a quedar solamente una sola de estas células, que es un blasto leucémico tanto mieloide, tanto como linfoide, tanto de estirpe B como de estirpe T en caso de los linfoides. Y dentro de los mieloides, ¿cierto? Si uno ve en este plano y encuentra el promielocito, hay una leucemia especial dentro de las mieloides, que es la leucemia promielocítica, en que el clon, ¿cierto?, detiene su maduración y permite solamente la llegada hasta promielocito y y la sangre se llena de blastos y de promielocitos. ¿Cierto? Como dijimos, la leucemia mieloide aguda es una leucemia, eh, vamos a estudiar, ¿cierto? La leucemia mieloide aguda, dentro de la leucemia mieloide aguda, la leucemia promielocítica y también las leucemias linfoides agudas. Las leucemias mieloides agudas eh, es una enfermedad que se caracteriza porque su incidencia es dependiente de la edad, o sea, a mayor edad, mayor probabilidad de tener una leucemia aguda, por lo tanto, mieloide aguda, por lo tanto, la edad promedio de diagnóstica de esta enfermedad es una edad alta, 68, 70 años, ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres, y que su clasificación de este tipo de leucemia mieloide eh, ha ido variando, ¿cierto? Actualmente, la clasificación principal es por las anormalidades genéticas, ¿cierto?, que conversamos, o también hay un tipo de leucemia mieloide asociada a mielodisplasias y otras asociadas a terapia. Pero esta clasificación que ha variado desde el año 1976, hay una clasificación FAB, que es la antigua clasificación que habitualmente se escucha, la leucemia mieloide aguda, la M1, qué tipo de mieloide aguda tienes tú, la M1, la M2, la M3. Esta clasificación viene de 1976 y que tiene esta clasificación morfológica con el microscopio como un gran elemento diferenciador del tipo de leucemia, que establecía diferentes pronósticos y que también nos ayudaba también en el tratamiento, sobre todo cuando se descubrió la leucemia aguda promielocítica, que aquí está cocinada con la M3. En las linfolásticas también uno las describía como L1, L2, L3, que también tenían ciertas características clínicas y de tratamiento diferentes. Pero la teoría celular avanza, por Ehrlich, avanza este desarrollo biológico, este desarrollo celular,
se describe morfológicamente la célula y se describe también sus alteraciones citogenéticas, se describen estas alteraciones moleculares que ocurren en cada uno de estos cromosomas. Investigaciones avanzan por lo importante. Aquí tenemos una clasificación de la revista del Blood del año 2017, en que muestra una serie de translocaciones que ocurren en las leucemias mieloide agudas. Aquí yo destaco algunas. Por ejemplo, la translocación 15-17, que está asociada con la promielocítica. Hay otras alteraciones, como la translocación 8-21, la inversión del cromosoma 16, ¿cierto? Que son alteraciones genéticas, moleculares, que establecen un buen pronóstico en este tipo de enfermedad. Pero por otro lado, aparecen otras genes, alteraciones genéticas, como el FLT3, que establece un pronóstico más adverso, o la aparición del TP53 y otras mutaciones. ¿Qué clínica tienen en general los pacientes con leucemia aguda? Están dadas por la citopenia, ¿cierto? Es decir, baja el glóbulo rojo, anemia, baja de los leucocitos, leucopenia, baja de las plaquetas, trombocitopenia. Y además de la citopenia, ¿cierto? Cierto que pueden dar tanto un síndrome anémico, lo baja de las células blancas, la frecuencia, mayor riesgo de infecciones, baja de las plaquetas, mayor riesgo de hemorragias. Ocurre en el hemograma de estos pacientes una aparición de una característica muy especial, que es el hiato leucémico, que es la baja de los neutrófilos, ¿cierto? O los polimorfos nucleares neutrófilos segmentados, vitales para la defensa. Hay una disminución de esto, la desaparición de formas intermedias y la aparición de esta célula blástica, neoplásica, clonal, ¿cierto? Que es el blasto leucémico, ¿ya? Entonces existen blastos, existe un hiato o un silencio en la fórmula diferencial del hemograma y existen unos poquitos neutrófilos. Esta es la característica típica de un hemograma con leucemia aguda. El recuento leucocitario puede variar, pueden ser alto, puede haber recuento leucocitario alto con una alta cantidad de blastos, puede ser un recuento leucocitario normal, e incluso pueden haber un recuento leucocitario disminuido. Puede ser un paciente con una pancitopenia, con disminución de todo, glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas, y las pocas células que hay en sangre son células malignas, que es muy difícil de diagnosticar, a veces es imposible y que tenemos que recurrir a otros estudios. ¿Como cuáles? Como el mielograma. Clásico 20%. Y aquí se lo anoté, cambió a 10% con la aparición de estas alteraciones genéticas específicas. El mielograma, que es el estudio de la médula ósea, la punción medular. Y además del estudio de la médula ósea, uno agrega un estudio por citometría de flujo, que es el inmunofenotipo, un estudio citogenético, un estudio molecular y actualmente el estudio de secuenciación de nueva generación para búsqueda de alteraciones genéticas específicas. ¿Ya? Entonces, este es el estudio que se requiere para tratar una leucemia aguda en la actualidad. ¿Cómo las tratamos? En términos generales, la leucemia mieloide aguda, ¿cierto? Como todo, como es una paciente, es una enfermedad que es dependiente de la edad, hay que considerar las múltiples comorbilidades, la edad, cuál es su evaluación funcional, cuál es su fragilidad del paciente. Si el paciente está con hiperleucocitosis, ojo, hay una complicación muy importante que está asociada con la hiperleucocitosis, ¿cierto? La hiperleucocitosis está asociada con leucoestasia respiratoria y por lo tanto falla respiratoria y requerimiento de oxígeno, ventilación mecánica, que puede llegar hasta la ventilación mecánica. La leucoestasia puede estar asociada, o sea, la hiperleucocitosis puede estar asociada a una coagulación intravascular diseminada, una CID, y por lo tanto, y por el mismo alto recuento leucocitario a un síndrome de lisis tumoral. ¿M? Y por lo tanto hay un paciente con alta morbilidad, alta mortalidad. Tratamiento de todas estas medidas, en caso de una hiperleucocitosis y en general en todos los pacientes con leucemia aguda, mantenerlo muy bien hidratado, el uso de allopurinol y o rasburicasa, ¿cierto? Para la profilaxis del síndrome de lisis tumoral, y una leucorreducción con la hidrea o con hidroxicarbamida para disminuir el recuento leucocitario. En esto, en el caso también de que hay una urgencia médica, uno puede también pensar en una leucoferesia. Eh, pero de todas maneras, antes de enfrentar a un paciente con leucemia aguda, es una urgencia médica y por lo tanto hay que
hacer este estudio completo, hemograma, mielograma, inmunofenotipo, citogenética, biología molecular, estudio de secuenciación, e iniciar precozmente la quimioterapia en estos pacientes. Lo clásico de la leucemia mieloide aguda son dos grandes drogas, no vamos a entrar en detalle. Una antraciclina, ¿cierto? Que es la daunorubicina, y que se ocupa por 3 días, y la citarabina por 7 días. Actualmente son los esquemas que se llaman 3 más 7, que se refieren a estas dos drogas citorreductoras. Con la aparición de con el descubrimiento y la aparición de estas nuevas alteraciones genéticas, aparecieron blancos terapéuticos. La aparición del FLT3 positivo generó, ¿cierto?, la aparición de esta droga nueva, que es la midostaurina, para atacar a los pacientes con leucemia que tienen esta enfermedad, este hallazgo genético. Y también los pacientes que debutan con una translocación 821 o con inversión 16 se vieron favorecidos con un anticuerpo monoclonal que atacaba un antígeno que lo expresan los blastos leucémicos, ¿cierto? Que es el CD33. Entonces también en este subgrupo de pacientes se demostró que este anticuerpo monoclonal puede ser también de utilidad y beneficioso para el tratamiento de estos pacientes. Annals of Oncology del año 2020. eh, una guía clínica, ¿cierto? La idea es que lo puedan, si alguien se interesa, lo puede bajar y revisar, pero me gusta destacar, me gustaría destacar un párrafo de este artículo en que, cuando se refiere al tratamiento, ¿cierto? Dice que, basado en sus criterios que vimos, ¿cierto? Los criterios de diagnóstico, eh, y también en la preferencia del paciente. Se incluye entonces en el tratamiento y como pilar como pilar del tratamiento, la expresión de la preferencia de los pacientes, que eso habla de una medicina de calidad. Una medicina de calidad habla cuando el criterio técnico se le suma, además de los recursos que dispones tú en el momento para tratar a un paciente, dispones de la expresión y la opinión de los pacientes para ser tratados. Dimensión ética en este tipo de enfermedades graves a considerar. Dentro de la leucemia mieloide aguda, existe, dentro de la clasificación FAB, la leucemia mieloide aguda M3, llamada leucemia promielocítica aguda, y que, con la aparición de estas alteraciones, con el descubrimiento de estas alteraciones citogenéticas y moleculares, uno logra descubrir que en este subtipo de leucemia promielocítica existe una translocación, que es la 1517, y esta translocación entre trozos o pedacitos de cromosomas genera que se junten diferentes genes, y aparece un gen, que es el PML RAR alfa, gen PML RAR, que este gen produce el desarrollo de esta enfermedad. Eh, la característica clínica de este tipo de leucemia es que tiene un alto riesgo de una coagulopatía y la aparición de hemorragias cerebrales o hemorragias intracerebrales. Esta translocación 15-17 que genera este gen PML RAR alfa tiene una característica muy, muy especial, porque este gen se descubrió, ¿cierto?, que este gen eh, generaba la aparición de esta clonalidad, por un lado, y por otro lado generaba que él impedía que se terminara de diferenciar la célula. Se quedaba en el estado de promielocito. No avanzaba mielocito, no avanzaba juvenil, no avanzaba no avanzaba, no terminaba de diferenciarse el segmento. Quedaba en un estado madurativo, inmaduro, digamos, ¿cierto? Que era este promielocito. Y que este estado de maduración, ¿cierto?, detenido con ciertas drogas, como el ATRA, que es el ácido transretinoico, o el trióxido de arsénico, ¿cierto? Que son agentes diferenciadores. Uno podía sobrepasar este bloqueo que generaba este gen y permitir la diferenciación, y anular de esa manera a toda la clonalidad que generaba la aparición de este gen. Estos son los primeros malignos, ¿cierto? Que son células que se caracterizan por
con núcleos con una cromatina, tendencia a una cromatina más laxa, pero lo fundamental es la aparición de múltiples gránulos en el citoplasma y la aparición de estas barritas o bastones que se llaman bastones de Agüer, que corresponden a los múltiples gránulos que se empiezan a juntar y forman esta formación como un palito, digamos, como un palito. Pero no es que sea uno palito, son múltiples, es como una empalizada. Y este hallazgo morfológico típico, característico de este tipo de leucemia, te hace levantarte del microscopio, pensar que es una leucemia promielocítica aguda, ir a la clínica, preguntar si tiene hemorragia de paciente e iniciar un tratamiento precoz lo antes posible. ¿Por qué? Porque hay un alto riesgo de hemorragias y de muerte por hemorragias. ¿Mm? En estos pacientes, el tratamiento inicial en el año 70, pequeña historia, ¿cierto? Eran las antraciclinas, pero con las antraciclinas uno lograba detener la enfermedad y rápidamente recaía. Hasta que en los años 80 apareció el ATRA, el ácido transretinoico, que fue un ejemplo de una terapia dirigida contra el gen PML-RAR alfa. Por lo tanto, cuando tú ves y se te informa un blasto con promielocitos, con bastones de Auer, múltiples bastones de Auer, sospecha de una leucemia de aguda M3 promielocítica, translocación 15-17, gen PML RAR alfa, tú dices, este paciente es de una urgencia médica, tiene que ser hospitalizado, tiene que manejarse su coagulopatía y tiene que iniciar un tratamiento lo más precoz posible con el ATRA, ácido transretinoico. Este ATRA, ¿cierto? Induce la remisión, pero se vio que no solamente era importante el ATRA, sino que además había que agregar una quimioterapia para mantener esta remisión. Y con eso fue el tratamiento de elección para la promielo por mucho tiempo, que fue el ATRA más una antraciclina. Sin embargo, en el New England Journal of Medicine del año 2013 aparece un estudio en que comparan el ácido retinoico y el trióxido de arsénico versus eh, ATRA más quimioterapia. ATRA más quimioterapia, ¿cierto? Versus o con ATRA más arsénico para ver cuál de estos dos esquemas de tratamiento podía ser más efectivo en este tipo de paciente para lograr una remisión completa, una remisión completa. Y este estudio, aquí hay un abstract, el que quiera lo puede revisar, muestra que no hay diferencia significativa entre ambas líneas de tratamiento. Por lo tanto, el ATRA más el ATO, que son dos drogas diferenciadoras, que son dos drogas dirigidas contra el gen, pueden ser de mucha, o sea, de una utilidad por lo menos igual o incluso superior que el ATRA más quimioterapia, más quimioterapia. Si lo logran meditar un poquito, es un paso importantísimo porque en general en la oncología, en general en la hematología, en general en los cánceres, la quimioterapia es un disparo a disminuir la replicación celular, es una destrucción de células que se están replicando fundamentalmente y arrasa con todo. En cambio, acá, en el año 2013, aparece un estudio en que con dos drogas diferenciadoras, con dos drogas con una terapia dirigida contra este gen, nosotros podemos obtener resultados similares a con este otro modelo, a este otro modelo. Es una importancia histórica. Es muy bonita la historia. Finalmente, leucemia linfática aguda. Lo clásico, ¿cierto? La leucemia aguda, la sintomatología igual dada por las citopenias, y en este tipo de las leucemias linfáticas agudas, uno puede diferenciar si son de estirpe D o de estirpe T. Característicamente, estas leucemias son más frecuentes de ver eh, en la infancia, que tienen ciertas características especiales. La infancia es una enfermedad que tiene un tratamiento y una respuesta muy eficaz, con unas altas tasas de curación de este tipo de cáncer. ¿M? Sin embargo, como vemos con el tiempo, también hay leucemia linfoblástica aguda en los adultos en la época, en la sexta década de la vida, empieza a haber otro pequeño pic
no tan pronunciado como en la infancia, pero también un pequeño aumento en esa edad, y que la respuesta al tratamiento claramente es inferior a la de los niños. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son dos enfermedades biológicamente, si bien entre los dos son leucemia linfoblástica aguda, genéticamente, molecularmente son diferentes. Y también, por un punto de vista de la enfermedad, y por otro lado, también son dos pacientes completamente diferentes. Un niño, ¿cierto? Comparado con un adulto, ¿cierto? Que muchas veces está asociado a una serie de otras comorbilidades y fragilidades. La clínica es lo que conversamos en la leucemia mieloide aguda, ¿cierto? Algunas características especiales, la M3 que dijimos, el riesgo de coagulopatía, en las leucemias mieloides agudas, en algunos subtipos, M4 o M5, un subtipo morfológico, pueden haber en la encía, un engrosamiento una hiperplasia gingival. ¿Ya? Em, las leucemias mieloblásticas tienen esa característica. Las linfoblásticas, en cambio, tienen la característica de que tienen una mayor tendencia a invadir el sistema nervioso central. Por lo tanto, hay que tener una especial precaución en los sitios reservorios que ocurren en la leucemia linfoblástica. Y también en los sitios reservorios, ¿cierto? Tanto como el sistema nervioso central como la zona testicular. Hay un porcentaje mayor de adenopatías que en la linfoblástica más que en la mieloblástica. La característica, lo que conversamos, ¿cierto? El recuento leucocitario al diagnóstico de la leucemia linfoblástica es importante porque acá tenemos que definir el riesgo de esta enfermedad y el riesgo, los pacientes de alto riesgo son los que tienen alta carga tumoral y que corresponde a una cantidad alta de blastos en sangre, más de 30.000 en la leucemia linfoblástica estirpe B, más de 100.000 en la estirpe T, y al ser considerada de alto riesgo, ingresa rápidamente a una posibilidad de pensar en los pacientes de una posibilidad de trasplante halogénico. La quimioterapia no es suficiente. El mielograma, como dijimos, una infiltración mayor a 20%. La característica de los blastos es diferente a los mieloides, son blastos sin gránulos, sin bastones de agua, son blastos con características con citoplasma basófilo, agranular, con un núcleo con cromatina laxa, y el estudio del inmunofenotipo o la citometría de flujo, ¿cierto? Que nos permite detectar ciertos marcadores que están presentes en la superficie o citoplasmáticos y que nos permitan diferenciar si son de qué estirpe es la leucemia linfoblástica, si es de estirpe linfoide B o linfoide T, y además nos permite ver qué grado de maduración tiene este blasto, y eso permite un diagnóstico como la leucemia linfoblástica aguda común. El diagnóstico de inmunofenotipo de la leucemia linfoblástica aguda escapa a esta charla, pero también es posible llegar al diagnóstico a través de estos marcadores especiales que permiten ir viendo en qué nivel evolutivo llegó a este blasto, qué características tiene y por lo tanto también tiene un pronóstico especial. Lo citogenético y molecular también es un alto peso para determinar si es una leucemia linfoblástica de alto riesgo o de riesgo estándar, ¿cierto? Los de alto riesgo, como la translocación 922 o cromosoma Filadelfia, como la hipodiploidía o como el cariotipo complejo, son alteraciones que implican un alto riesgo y por lo tanto son pacientes que inmediatamente deben ir a tratamiento y evaluar posibilidad de trasplante. El estudio molecular, aquí hay un ejemplo de estudio molecular donde se analizan estas translocaciones que son de alto riesgo, como la 922, también llamada cromosoma Filadelfia, o la translocación 411. En cuanto al tratamiento, las medidas generales de los pacientes con leucemia aguda, ¿cierto? Que tienen que ver con evitar las infecciones, tienen que ver con prevenir la lisis tumoral, tienen que ver con un adecuado control y estudio precoz para un inicio de tratamiento.
El tratamiento con las drogas también escapa a este curso, pero en general, ¿cierto? Se usan drogas de quimioterapia para lograr una inducción, en una inducción, digamos, para lograr la remisión de la enfermedad y luego consolidar esta remisión y luego mantener esta enfermedad en remisión. Y son tratamientos prolongados en los casos de la leucemia linfoblástica aguda. Se utilizan múltiples drogas. Una de las características de estas drogas es que tienen que atravesar la barrera hematoencefálica, como el metotrexato en altas dosis, y la indicación de usar quimioterapias intratecales. Y como dijimos, también en este grupo de pacientes, ¿cierto? Tanto para las mieloides como para los linfoides, existe la opción, además de la quimioterapia, la opción de un trasplante halogénico. En los casos de la leucemia linfoblástica aguda, deberían ir a trasplante halogénico aquellos que son catalogados de alto riesgo, ¿cierto? ¿Y quiénes son catalogados de alto riesgo? Aquellos pacientes, ¿cierto? Que no respondan al tratamiento de inducción, que sean catalogados de alto riesgo por sus características clínicas del hemograma, el diagnóstico, y ha habido un gran peso, ¿cierto?, de lo que hablábamos, de la parte molecular y citogenética, y un gran peso en cuanto al estudio de lo que se llama la enfermedad mínima residual, que una vez que logra la remisión morfológica con la quimioterapia, uno puede ir a estudiar si quedan algunos remanentes o blastos leucémicos a través de técnicas tanto por inmunofenotipo como por biología molecular, de lo que es la enfermedad mínima residual o residual mínima. Y si esa está positiva, tiene un alto riesgo de recaída y por lo tanto uno debería pensar en la opción de un trasplante también en estos pacientes. Y lo último son esta aparición de estos nuevos anticuerpos, ¿cierto? Como podemos descubrir el blasto leucémico y qué antígenos tiene, podemos activar un anticuerpo dirigido contra este blasto y desencadenar la muerte celular, ya sea directamente, generando la apoptosis, ¿cierto? O este anticuerpo unido a alguna droga, ¿cierto? Como en los casos de la calicheamicina, ¿cierto? Que tú puedes dejar un anticuerpo unido a esta droga y se genera esta acción citotóxica del medicamento. O puedes generar un anticuerpo bialélico, que por un lado, un anticuerpo tenga por un lado unirse al anticuerpo CD19 que expresa el blasto, y por otro lado este anticuerpo se une al linfocito T, al CD3, ¿cierto? Se une al linfocito T y los une para que se produzca la destrucción celular. Son drogas que están actualmente en uso y que son utilizadas en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Puntos clave de esta enfermedad, entonces, es una enfermedad de buen pronóstico en los niños, de mal pronóstico en los adultos, sobre todo por estas características moleculares y genéticas que aparecen, especialmente la leucemia linfoclásica Filadelfia positiva, en que tienen un pésimo pronóstico. Sin embargo, ha aparecido un tratamiento específico, que son los inhibidores de tirosinquinasa, para tratar esta enfermedad. Entonces, la leucemia linfoblástica aguda con la traducción 922, que tiene una tirosinquinasa, uno puede usar un inhibidor de tirosinquinasa además de la quimioterapia. Considerar factores de riesgo y las opciones terapéuticas que dijimos. En suma, volvemos al caso clínico, ¿cierto? Este es un paciente joven de 25 años con este cuadro que está dado tanto por el cuadro, por lo más probable por las citopenias, dado por su leucopenia. Si nosotros sacamos el 15% de los segmentados que tiene este paciente, si sacamos el RAN o el recuento absoluto de neutrófico, claramente va a estar disminuido, y por lo tanto este paciente está con una neutropenia y está febril. Entonces es un paciente que está cursando con una leucemia aguda, ¿cierto? Como lo demuestra el frotis periférico, con estos blastos con un bastón de Auer, que ya es patognomónico de una enfermedad de estirpe mieloide, en este caso. Y por lo tanto, según criterio morfológico y fisiopatológico,
Esta es una anemia normocítica, ¿cierto? Una hemoglobina de 9 con un BCM de 90 y con reticulocitos de 3%. Si nosotros sacamos el índice de producción reticulocitario, esto da bajo, da menos de 2, y por lo tanto sería una anemia normocítica arregenerativa, que es la característica típica de las anemias en los pacientes con leucemia aguda. ¿Por qué se produjo esta anemia? No es por la sepsis, no fue por la infección, no es que le falte vitamina, ¿cierto? Sino que en una clase de leucemia aguda, la causa de la anemia en este paciente, ¿cierto? Con esta característica, es una anemia porque hay una infiltración medular, ¿cierto? Que estos blastos que invaden la médula ósea impiden la generación de estos otros elementos de la hematopoiesis, ¿cierto? Los glóbulos rojos, las plaquetas, los leucocitos normales. ¿Y qué conducta tomaríamos nosotros en un paciente con una sospecha de una leucemia aguda? Es la derivación al sistema de urgencia, ¿cierto? Eso. Y finalmente una foto donde les muestro el Museo Patrimonial de la Salud, que está ubicado ahí en el pabellón Errázuriz, en el Hospital Clínico San Borja Ararat, para que algún día lo puedan visitar. Eso. Muchas gracias. Chao, chao.